¿Alguna vez se han preguntado cómo es que compramos las cosas en el mundo capitalista? Bueno, lo más acertado es el tiempo que invertimos para obtener el dinero para comprar. Y esa es la premisa en la que se basa esta historia, In Time, el precio del mañana, donde los estratos más bajos de la sociedad sobreviven y se matan literalmente por obtener un poco de tiempo. Bueno, pónganse cómodos, porque ahora hablaré de esta historia que retrata muchas de las realidades modernas. Comenzamos adentrándonos en este mundo donde las personas están diseñadas genéticamente para dejar de envejecer físicamente a los 25 años. Sin embargo, llegada a esta edad, solo reciben un año más de vida, pues si el tiempo se les termina, su corazón se detendrá y morirán de un paro cardíaco, a menos que consigan más tiempo, pues en este mundo, el tiempo se ha convertido en la moneda de transacción mundial, y mientras los pobres sufren cada minuto, los ricos son capaces de vivir por siempre pues tienen tiempo ilimitado. Así, en el gueto de Dayton conocemos a Will Salas, quien esta mañana acaba de despertar con 23 horas y 48 minutos restantes antes de que su corazón sufra un paro cardíaco al llegar a cero. Este vive junto a su madre Rachel Salas, quien al igual que él todavía mantiene su juventud física. Cuando Rachel le pregunta por qué llegó tarde la noche anterior, Will le revela que trabajó tiempo extra para comprarle un champán para celebrar su cumpleaños número 50. El momento feliz se interrumpe cuando ella le menciona que desea tener un nieto, pero Will le deja en claro que no desperdiciaría su preciado tiempo en alguien que le rompa el corazón. Rachel le dice que si bien posee 3 días de tiempo, perderán la mayoría para pagar la renta y sus deudas. Will ofrece ganar dinero extra peleando, pero ella lo rechaza y le recuerda que debe recogerle en el autobús, luego de su jornada laboral de 2 días seguidos, pues luego de pagarle quedará poco tiempo de saldo. Rachel se despide transfiriéndole 30 minutos para que almuerce. De camino a la fábrica, Will es abordado por una vecina huérfana llamada Maya, quien le pide que le regale 1 minuto para pagar sus deudas. Will se apiada de ella, así que le entrega 5 minutos. En su trabajo, al reunirse con su amigo con problemas de alcoholismo llamado Borel, descubren que los precios del desayuno aumentaron. Al ver esto, Borel le dice que si fuera un luchador como su padre, ganarían una fortuna, pero Will deja en claro que no lo hará, pues vemos que dichos enfrentamientos consisten en un duelo de voluntad, donde se apuestan el tiempo y los perdedores terminan muertos, así como muchos de sus compañeros. Después de un día entero fabricando dispositivos de almacenamiento y transferencia de tiempo, llega la hora del pago. Sin embargo, Will descubre que su ganancia disminuyó, pues al parecer no alcanzó la nueva cuota de fabricación diaria. La noche continúa con Will llegando a un bar en búsqueda de Borel, donde rechaza sin pensar a las mujeres del lugar, pues sabe que solo buscan dejarlo quebrado. Cuando se reúne con Borel, este le revela que un hombre llamado Henry Hamilton estuvo pagando las bebidas de todos pues posee un siglo de tiempo. Luego de decirle a Borel que su esposa lo está buscando, Will observa que Hamilton está siendo acechado, así que decide advertirle que está en peligro, pues los criminales lo matarán para robarle su tiempo. Pero a Hamilton esto no le importa, y justo ahí al lugar llega un grupo de gángsters conocidos como minuteros, liderados por un hombre llamado Fortis, y como son bastante famosos, el bar se vacía enseguida. Borel le advierte a Will que no debe intervenir pues Hamilton no es su amigo. Este le promete no hacer nada y por eso Borel se marcha. Por su lado, Fortis le explica a Hamilton que al ser un anciano de 75 años, prefiere darle una oportunidad de vivir mediante una batalla de tiempo. Sin opciones, Hamilton acepta, pero antes decide ir al baño a vomitar por los nervios, pero en ese momento Will decide intervenir, noqueando al hombre de Fortis que lo está vigilando para sacar a Hamilton de ahí. Intenta conseguir tiempo trabando la puerta, pero pronto Fortis lo descubre, dando inicio a su persecución. Aún así, Will consigue irrumpir en un almacén y al oponer resistencia en la cerradura, logra engañar a los gángsters, pero el hombre de Fortis llamado Colbert lo tranquiliza diciendo que sabe dónde encontrar a Will. Mientras tanto, Will resguarda a Hamilton en una de las habitaciones de arriba, y aquí le deja ver que por su apariencia sabe que proviene de New Greenwich, la ciudad de los ricos. Al ver que a Will le quedan 18 horas, Hamilton le ofrece su ayuda, pero este lo rechaza. Entonces le revela que si bien posee 105 años y podría vivir otro siglo, ahora siente que su alma está cansada de existir. Esto enfada a Will, pues no acepta que vivir más tiempo sea un problema y le pregunta si conoce a alguien que haya muerto. Hamilton acepta que no, pero le explica que su dolor existe porque sabe que todo el sistema está corrupto, pues los impuestos y los precios son cada vez más altos porque los poderosos quieren que las personas sigan muriendo, y él sabe que en el sistema existe tiempo más que suficiente para que nadie tenga que morir antes de tiempo. Cuando Hamilton le pregunta qué haría si él tuviera su tiempo, Will le dice que dejaría de mirar su reloj y no desperdiciaría ningún minuto. Para evitar riesgos, pasan la noche ahí, pero al despertar, Hamilton aprovecha que Will todavía duerme y procede a transferirle todo su tiempo, dejando solo 5 minutos para sí mismo. Así, cuando Will despierta, descubre su regalo,
cielo, y sin poder hacer nada observa cómo Hamilton espera la muerte en el puente, pues al llegar a cero su cadáver cae al agua. En busca de ayuda visita a Borel, quien vive con su esposa Greta y su hija. Una vez a solas, Will le cuenta lo sucedido con Hamilton y su tiempo, dejándole en claro que también le hizo comprender la importancia de ese siglo. Borel le advierte que debe mantenerlo oculto o lo matarán. Al escuchar esto, como agradecimiento por su amistad, Will le transfiere una década de tiempo. Hecho esto, Will se marcha diciéndole que utilizará su tiempo para llevar a su madre a Greenwich. Sin embargo, vemos que Borel decide emplear el suyo en su amado bar. Esa noche vemos que Rachel termina su jornada laboral y está lista para regresar a casa, pero descubre que el boleto del autobús aumentó al doble y ahora cuesta 2 horas, pero ella solo tiene 1 hora y media, suplicándole al chofer que la deje pasar, pero este la rechaza para cumplir las normas, así que sin opciones, Rachel procede a correr todo el trayecto. Por su lado, cuando Will observa que su madre no llega en el autobús pactado, comprende que algo salió mal, así que comienza a correr hacia la dirección de la fábrica, y vemos que a ella apenas le quedan 9 minutos de vida. El tiempo continúa transcurriendo y solo cuando quedan 10 segundos, Rachel observa a Will aproximándose a unos 100 metros, pero un instante antes de llegar, su tiempo se consume y Rachel termina desplomándose en los brazos de su hijo, quien no puede hacer más que llorar mientras observa el reloj de su madre en cero. Qué irónico, ¿verdad? Tanto tiempo en su reloj y ni siquiera pudo apoyar a su madre. Al día siguiente, el cuerpo de Hamilton es encontrado por Raymond León, liderando a los guardianes del tiempo, Corks como el Halad de esta historia y el moreno que nunca falta llamado Jaeger. Este piensa que Hamilton buscó su propia muerte por estar en una zona horaria tan peligrosa como esa, pero Raymond le deja en claro que la vida de Hamilton no importa, sino el siglo que este perdió. Como muestra de que está 100% enfocado, Raymond rechaza a una cariñosa delante de sus pupilos y aquí descubre que en el lugar hay cámaras de seguridad. Mientras tanto, luego de ponerse su mejor traje, Will contrata el Uber de los ricos y así vemos que comienza a cruzar las fronteras de las zonas horarias, empezando por la 12, donde el peaje le cuesta 1 mes de tiempo. Al llegar a la octava aumenta a 2 meses y en la cuarta frontera pierde 1 año de vida, pues el chofer le explica que acaba de entrar en Greenwich y como ya se dio cuenta que no pertenece ahí, le pregunta por qué decidió venir. Sin miedo alguno, Will le revela que se vengará de los ricos por la muerte de su madre. Una vez ahí, como en su vida siempre tuvo que correr, Will acelera el paso instintivamente hasta que recuerda que, al igual que todos ahí, no necesita preocuparse por el tiempo. Aún así, llama la atención de una joven mujer rodeada de guardaespaldas, llamada Sylvia Weiss. Will continúa camuflándose y para ello alquila una suite. Por su lado, ya con los videos de Will en el puente, Raymond deduce que nadie con 1 siglo de tiempo se quedaría en el gueto por todos los peligros, por lo que sabe que Will abandonó esa ciudad. Y tiene razón, pues al día siguiente Will despierta en su lujosa habitación con sus 105 años intactos, pero su comportamiento ansioso, imposible de ocultar, continúa llamando la atención no solo de Sylvia, quien lo observa desde afuera, sino también de la camarera del hotel, quien, intuyendo que es un infiltrado, le aconseja moverse con más plenitud para no perder elegancia. Y cuando Will le pregunta por el casino, esta le advierte que para entrar deberá conseguir un mejor traje. Por su lado, Corks y Jaeger le confirman a Raymond que al revisar los registros, descubrieron que alguien pagó años para cruzar las fronteras recientemente hacia Greenwich. Raymond sabe que al ser del gueto, Will corre instintivamente y gracias a esto logran identificarlo en las grabaciones del hotel y menciona que conoce al padre de Will. Esa noche, ya con un nuevo traje, Will llega al casino donde al no ser un miembro debe pagar todo 1 año para entrar. Enseguida Will se une a la mesa de póker donde conoce a Philip Weiss, el fundador de la compañía de prestamistas de tiempo Weiss. Este le pregunta por qué no trae escoltas, pero Will responde adecuadamente diciendo que sabe que ninguno de ahí necesita robarle. Dicho esto, Weiss apuesta 50 años a sus cartas mientras le revela que posee 85 años y que sabe que Will es joven por no apreciar su vida, pero Will no se intimida y acepta la apuesta justo cuando observa que Sylvia llega para sentarse junto a Weiss. Aquí, mientras Weiss observa sus 9.860 años restantes de vida, dejan claro que para él la longevidad e inmortalidad de los ricos y poderosos es parte de la evolución, donde siempre sobrevive el más apto, aunque no sea justo. Y como cierre, aumenta su apuesta con 2 siglos más. Sin mostrar temor, Will le da la razón y acepta su apuesta dejando solo unos segundos de vida para sí mismo. Lo apuesta todo, pero hoy es su día de suerte, pues su mano resulta vencedora y así obtiene 1100 años de recompensa. Weiss lo felicita reconociendo su valor y al observar el interés que Will demuestra en Sylvia y su confusión por no saber qué relación tiene con ella, Weiss le presenta formalmente a Sylvia como su hija, quien decide invitarlo a la fiesta que su familia organizará al día siguiente.
Para camuflarse en ese mundo, Will decide comprar un auto deportivo por el cómodo precio de 59 años. Así, al caer la noche, llega a la fiesta donde Whis le presenta a su atractiva suegra Clara y su aún más linda esposa Michelle. Luego, en medio del evento, Sylvia se acerca a Will y mientras bailan procede a interrogarlo, revelándole que lo vio corriendo, así como las personas del gueto, a quienes a veces envidia. Will le jura que pertenece a Greenwich y cree que solo es una niña rica con la percepción de la realidad completamente alterada. Pero entonces Sylvia le menciona que para ella el reloj biológico no beneficia a nadie, pues los pobres mueren y los ricos no experimentan la vida ya que pueden vivir por siempre si se mantienen al margen. Al escuchar esto, Will decide sacarla de la fiesta directo a la playa de su patio trasero, donde luego de desnudarse la invita a sumergirse en el mar con él. Sylvia comprende que lo hace para cumplir sus sueños de hacer locuras, así que se lanza al agua con el extraño que apenas conoce, pero como todo Sigma la seduce. Sin embargo, el momento se interrumpe pues su padre la está buscando, así que regresan a la fiesta. Aquí Whis invita a Will a jugar en busca de una revancha, pero en ese momento irrumpen en la fiesta Raymond y sus guardianes del tiempo. Este lleva a Will a una habitación privada, donde procede con el interrogatorio preguntando qué hace en Greenwich. Will le recuerda que cambiar de zona horaria no es ilegal, y cuando Raymond cuestiona el origen del tiempo de su reloj vital, Will explica que la mayoría lo ganó apostando, pero que el resto fue un regalo de Hamilton, quien luego se suicidó. Raymond le explica que Hamilton poseía una fortuna de miles de años, por lo que no cree que al ser inmortal hubiera querido morir. Will responde dejando en claro que no es un ladrón, y que si buscan uno deberían arrestar a los ricos de la fiesta. Sin embargo, Raymond le explica que al ser un guardián del tiempo, la moral no le interesa, pues solo busca defender el tiempo y sabe que ese siglo no está en su lugar. Dicho esto, hace que le quiten a Will todo su tiempo dejándole solo 2 horas para su registro y procesamiento. Pero antes de que se vaya, lo confronta. Will le pregunta por qué le da importancia a un suicidio cuando cientos mueren a diario en el gueto. Al escuchar esto, Raymond le revela que conoció a su padre, quien pensaba igual. Cuando Sylvia comprende que Will está en problemas, decide alejarse. Entonces Will decide atacar a los guardias para liberarse y aprovecha que Sylvia está sola para utilizarla como rehén. Y si bien logra abandonar la fiesta a salvo, esto da inicio a su persecución. En un momento, Raymond consigue chocar su auto haciendo que cambie de dirección, pero Will se las arregla manejando en dirección contraria con el menor respeto posible por la vida y tiene suerte, pues al esquivar un camión en el último instante, provoca que Raymond impacte contra este, permitiendo que Will escape con la niña rica secuestrada. Una vez que está a salvo en la oscuridad de un puente, Will observa que apenas le queda 1 hora, por lo que le pide a Sylvia un poco de tiempo extra. Sin embargo, al escuchar esto, Sylvia confirma que Will proviene del gueto y le pregunta si la asesinará al igual que a Henry Hamilton. Luego de dejarle en claro que no puede liberarla porque lo mantiene con vida, Will continúa conduciendo hasta que al amanecer, al pasar por un puente, cae en una trampa haciendo que derrape, y debido al impacto de la caída, él y Sylvia quedan inconscientes justo cuando Fortis y sus hombres llegan. Al descubrir que a Will le quedan solo algunos minutos, parece que todo fue en vano, pero al ver que Sylvia posee una década, procede a robarle su tiempo. Sin embargo, escucha que los guardianes del tiempo se aproximan, por lo que debe marcharse antes de vaciarla. Así, una vez despierta, Sylvia descubre que apenas le quedan 31 minutos y por primera vez siente miedo e invierte los roles, pues ahora le pide ayuda a Will, quien acepta y le transfiere un poco de su tiempo sin pensarlo. Pasado esto, por fin llega Raymond, quien confirma sus sospechas al ver el auto de Will abandonado. Entonces, luego de obtener tiempo extra, desde su central indaga en el auto y deduce que Will regresó a su vecindario, pero no lo buscará pues sabe que vendrá a él. Mientras tanto, Will y Sylvia corren hasta la casa de Borel. Sin embargo, una vez ahí, y con unos cuantos minutos de vida, Greta le revela que su esposo murió por sobredosis de alcohol, gracias a la década que le regaló, y por eso ahora no quiere saber nada de Will. Todo indica que ambos morirán pronto, pero Will observa que Sylvia posee unos pendientes valiosos de diamante, así que con su último minuto de vida llegan hasta una casa de empeño, justo antes de cerrar, donde el dueño aprovecha que prácticamente son cadáveres y los convence de comprarlos por 48 horas. Hecho esto, Will lleva a punta de pistola a Sylvia por el gueto hasta un teléfono y la obliga a marcarle a su padre, pero vemos que al contestar, Will prefiere negociar con Raymond y a cambio de Sylvia le exige un milenio que debe ser distribuido en las líneas de beneficencia en Dayton, todo antes del amanecer. Pero una vez que cuelga, Raymond confirma que lograron localizarlo y al contarle sobre la petición de Will a Whis, vemos que este duda en aceptar aunque 1000 años no sean nada para él. Luego de mostrarles los cadáveres en las calles, Will la lleva a su departamento donde logran pasar desapercibidos, ya que Will renueva su cuota diariamente. En medio de esto, cuando Sylvia le pregunta por su familia, Will le explica que su madre murió
murió hace poco y que el vestido que está usando le pertenecía, y que su padre murió en su infancia siendo un luchador que, a pesar de no ser fuerte, sabía ganar. Sylvia se siente intrigada por esto, entonces Will procede a enseñarle el método de su padre, mientras le explica que este iniciaba dejándose dominar hasta que le drenaban casi todo su tiempo, con excepción de segundos, pues solo ahí sus rivales se creían ganadores, por lo que dejaban de lado su propio reloj para ver el de su padre. Entonces, este aprovechaba para someterlo y drenar su tiempo en su turno. Sin embargo, Will menciona que en realidad su padre fue asesinado pues regalaba el tiempo que ganaba, lo que significaba dar esperanza. Cuando Will le cuenta que posee 25 años más 3, Sylvia le menciona que ella posee 25 más 2, por lo que literalmente son contemporáneos. La curiosidad de Sylvia por Will aumenta, así que le pide saber sobre la activación de su reloj. Will le cuenta que todo sucedió en medio de la calle, y luego en una semana perdió el año extra que todos reciben en deudas y después empezó a vivir día a día. Sylvia retribuye su confianza y le cuenta que en su caso, la activación de su reloj la despertó de su sueño, y luego de verse al espejo y comprender que ya no envejecía físicamente, su padre le regaló una década para celebrar. Entonces, Sylvia le pregunta si la odia por su origen, pero Will le deja en claro que nadie elige dónde nacer. Al día siguiente, ambos esperan atentamente la apertura de los comercios de beneficencias, pero al llegar la hora, observan que ningún tiempo fue transferido, lo que significa que Whis no cumplió. Will intenta consolarla, pero Sylvia comprende que su padre es el capitalista máximo que prefiere mantener su imperio en lugar de su vida. Ante esto, Will la libera para que regrese a Greenwich, pero ahora que lo conoce, Sylvia ofrece echarse la culpa y decir que fue ella quien huyó, y que así su padre le conseguirá un abogado. Pero Will sabe que Raymond no lo dejará en paz. Entonces, luego de darle su arma por precaución y despedirse con un beso, Sylvia llama a su padre mientras Will vigila. Sin embargo, mientras ella le recrimina a Whis por no haber cedido solo un minuto, vemos que aparece Raymond listo para ejecutar a Will, y solo se salva gracias a que Sylvia le dispara antes. De esta forma, Will lo somete, y al ver que no tiene tiempo extra para quitarle como precaución contra los ladrones, Will decide transferirle unas cuantas horas y luego se marcha en su propio auto. Todo esto fue visto por la gente del gueto, quienes le guardan rencor a los de su tipo, y por eso comienzan a hostigarlo mientras Raymond avanza hacia la frontera donde su compañero Jaeger lo rescata. Por su lado, Will y Sylvia saben que no pueden avanzar con la patrulla, así que aprovechan su disfraz para detener a una mujer rica y robarle varios días de tiempo, nuevos pendientes para Sylvia y marcharse en su limusina. Más tarde, cuando observa que ahora aparecen en las noticias, Will le ofrece decir que la obligó a todo, incluso haberle disparado a Raymond. Sin embargo, Sylvia no quiere volver a esa vida donde solo puede existir inhibiendo su verdadera personalidad y deseos de ser libre, para no morir por un error contra la sociedad. Mientras tanto, Whis tranquiliza a sus accionistas, dejando en claro que no pagó el rescate y que todo se solucionará sin turbulencias en el mercado. Justo ahí llega Raymond para informarle que Sylvia no desea ser rescatada. Whis intenta persuadirlo diciendo que su hija está bajo el control de Will y que con gusto ayudará a su causa donando tiempo como regalo personal, pero Raymond le revela que ya emitió una orden de arresto, y si Whis intenta ayudarla también será cómplice, dejando en claro que no existe la cantidad de años suficientes para sobornarlo. De nuevo con la pareja de tórtolos, luego de unas clases de disparo, vemos que utilizan un camión para estrellarse en uno de los bancos de préstamos Waze, donde no solo llevan varios dispositivos de almacenamiento de tiempo, sino que le permiten a las personas abastecerse con el resto de los años. Y a pesar de haber sido rechazado por ella, Will le regala tiempo a Greta y a su amiga huérfana. Por la noche, Will continúa repartiendo tiempo, pues acorrala al empleado de la beneficencia para transferirle varios años, ya que este siempre regala su tiempo extra a los necesitados. Gracias a esto, aquellos que son acosados por Fortis pueden armarse para defenderse, pero continúan siendo ingenuos, por lo que terminan muertos. De todas formas, el negocio de Fortis apunta a desaparecer, así que decide ir por la recompensa de 10 años por Will y Sylvia. Más tarde, estos dos deciden celebrar dándose cariño sin preocupación alguna. Sin embargo, vemos que afuera del hotel se encuentra Raymond, pues lo localizó gracias a que el mapa del tiempo señaló un repentino aumento del tráfico en ese lugar, lo que significa que Will sobornó a todos ahí, pero los guardias del tiempo hacen demasiado ruido, por lo que Will los descubre, y así logran escapar antes de ser acorralados saltando por la ventana, pues los guardianes no se arriesgarían tanto. Sin embargo, Raymond es distinto y salta sin temor alguno, dando inicio a la persecución, la cual transcurre por los pasillos oscuros del gueto y los tejados, donde intercambian disparos hasta que llegan a un autobús y sobornan al conductor para ignorar los anuncios de captura, y así dejan atrás al guardián. Al día siguiente, la pareja de enamorados aprovecha su tiempo robado para alquilar todo un hotel y sobornar a sus empleados.
asustados, pero antes de esconderse son vistos por un hombre que estaba de paso y que al igual que todos les guarda gratitud, así que también los ignora. Sin embargo, más tarde este hombre y otras personas más son acorralados por Fortis y sus hombres, quienes exigen saber la ubicación de Will, y al ver que aquellos que no hablan son drenados, vemos que acepta delatarlos a cambio de una parte de la recompensa. Así, momentos después la pareja es interrumpida por Fortis y sus hombres. Al tenerlo enfrente, Fortis le explica que la razón por la que los guardianes siempre lo dejaban actuar es porque tiene límites con el manejo del tiempo, algo que Will perturbó. Pero antes de matarlo, Fortis le da una oportunidad para luchar y demostrarle que es superior. Sin opciones, Will acepta y la batalla inicia con Fortis drenando el tiempo de Will. En un momento este intenta hacer lo mismo sin despegar sus ojos de su rival, pero Fortis decide seguir drenando pues sabe que Will tiene mucho tiempo. Su jugada funciona pues a Will le quedan 10 segundos de vida, pero entonces Fortis se confía y mira su reloj, lo que le permite a Will contraatacar y esta vez es él quien drena su tiempo. Y cuando solo le quedan segundos, aprovecha la distracción de sus hombres para asesinarlos con su propia pistola. Y una vez que Fortis se queda sin tiempo, abandonan el hotel. Tras esto, Raymond encuentra los cuerpos, informando a los presentes que su tiempo regalado ya no servirá pues vemos que el interés de los préstamos acaba de subir al 37%. Al ver esto, Will comprende que solo provocaron una inflación en el mercado, lo que afecta a los más pobres, por lo que se da por vencido, pues solo cambiarían el sistema con un tiempo ridículo equiparable a 1.000.000 de años. Sin embargo, Sylvia dice tener la solución. Así, al día siguiente, Sylvia se presenta ante su padre diciendo que se entregará solo ante él. Pero en ese momento, de entre todas sus escoltas, emerge Will, pues estaba disfrazado y como lo toman de rehén, obligan a los demás a no intervenir. Y así llegan a su oficina donde Sylvia deduce que la combinación de su bóveda es el nacimiento de Darwin. Al abrir la fortaleza, Will encuentra un dispositivo de almacenamiento con 1.000.000 de años. Whis no se muestra sorprendido pues dice que no será el primer 1.000.000 que tenga, y le advierte a Will que si trafica ese tiempo invalidará el sistema. Sylvia interviene para expresarle que las personas no merecen una vida tan injusta, y ellos no deben vivir por siempre, aunque ahora cree que su padre nunca vivió de verdad. Pero Whis no está de acuerdo y si bien acepta que pueden inhabilitar el sistema, sabe que dentro de 1 o 2 generaciones, el sistema regresará pues todos quieren alcanzar la inmortalidad y para ello muchos deben morir. Mientras tanto, el sistema es alertado de la activación del 1.000.000 de años. Aunque todos creen que es un error, Raymond comprende que se trata de Will y Sylvia, y gracias a que actúa rápido, pronto los localiza en medio de Greenwich. Sin tiempo que perder, deja su recarga de tiempo laboral para más tarde y da inicio a otra persecución. Para intentar frenarlos, los guardianes crean una barricada en la frontera y los reciben abriendo fuego, pero debido a que su auto está blindado, Will y Sylvia logran atravesar la barrera. Sin embargo, al llegar al gueto, Raymond los detiene impactando contra ellos, pero todo estaba planeado, pues en ese momento Will le entrega el 1.000.000 de años a Maya, y cuando Raymond los acorrala es estorbado por la multitud en busca del tiempo de la beneficencia que acaba de abrir, lo que les da una leve ventaja para correr. Pero mientras el 1.000.000 de años se reparte, vemos que Raymond los acorrala en la frontera. Aquí Will descubre que Raymond proviene del gueto, y aunque él pudo escapar, ahora trabaja para evitar que alguien más lo haga. Raymond se excusa diciendo que él no controla el sistema pues solo defiende el tiempo. Sin opciones al ver que le queda poco tiempo, Will acepta su castigo y le pide un poco para no morir en el traslado. Sin embargo, en ese momento, Raymond recuerda que olvidó cargar su tiempo por lo que instantes después muere. Tanto a Will como a Sylvia les queda menos de 1 minuto de vida, por lo que les es imposible llegar al puesto de control para recargarse. Entonces Will recuerda que Raymond utiliza su auto para recargarse. Will llega primero y luego de obtener el tiempo corre a los brazos de Sylvia, al igual que hizo con su madre, pero esta vez vemos que llega a tiempo para salvarla. Producto del 1.000.000 de años, las personas abandonan las fábricas y cruzan las fronteras hacia Greenwich, lo que significa que el sistema está por colapsar. Por su lado, ahora como nuevo líder de ese sector de guardianes, Jaeger ordena a sus hombres no intervenir. Mientras Sylvia y Will todavía son buscados, vemos que esos continúan con su misión de liberación, y esta vez llegan a un banco mucho más grande, finalizando así con In Time, una historia bastante real. Un paralelismo épico a la diferencia de clases en la sociedad moderna. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Bueno, asegura de estar suscrito porque si no te quedas sin tiempo.